Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Carlos Zulate, voy a estar de moderador para la charla de búsquedas aceleradas con Lookup en SSIS con Ricardo Estrada. Pues nada, agradecer a nuestros auspiciadores, Green SQL, SQL Sentry y Pluralsight. La verdad es que sin ellos tal vez esto no sería posible. También invitarlos a participar en la rifa que van a hacer de SQL Sentry y Pluralsight, de proyectos de ellos, por medio de llenar, los que llenen encuesta al final de la tarde. Los invito también a visitar los sitios de los próximos SQL Saturday, que son este 6 de diciembre que viene, sábado, en Lima, el 24 de enero en El Salvador, 18 de abril en Costa Rica y 9 de mayo en Puerto Rico. Pueden entrar a los links que están ahí, a los URLs, a revisar y ver qué charlas van a ver y qué speakers van a tener. También agradecerle a el Virtual Chapter en español, que cual están reuniendo todos los miércoles, todas las semanas, con charlas de muy alta calidad y muy buenos speakers también. También cualquier duda o asistencia técnica que necesiten pueden consultarlo ahí, las preguntas, y se estarán respondiendo las preguntas al final de la charla. Y sin más por el momento, los dejo con Ricardo Estrada. Bienvenido, Ricardo. Buenas, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal a todos, compañeros? Mi nombre es Ricardo Estrada. Actualmente trabajo para una empresa que se llama SolidQ. He tenido contacto con ellos desde hace varios años. Soy speaker en diferentes comunidades acá en Costa Rica y en algunos capítulos virtuales también he participado. Este es mi segundo año consecutivo. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto de BI de una duración de 3 años, donde estamos integrando grandes cantidades de volúmenes de datos con Integration Services, y es de ahí donde nace esta charla. Dado que trabajamos en este proyecto, trabajamos 5 compañías, entremezclados todos, y he encontrado algunos, digamos, patrones que optimizan el procesamiento de los paquetes de ETL, y he querido compartir con ustedes la experiencia y algunos consejos y tips que podrían facilitarle la vida en el desarrollo de paquetes. También los invito a los SQL Saturdays. He participado varios SQL Saturdays de la región. Bien, el próximo es en Guatemala, en el cual también voy a participar. Todavía no sé qué charlas me van a aprobar, pero ahí voy a estar. Y en el de Costa Rica, como todos los años, también voy a dar una charla. Estoy proyectando o esperando que me den una de árboles de desarrollo con Integration Services. ¿Ok? Bien. Sin más por el momento, vamos a entrar en materia, como decimos aquí en Costa Rica. Vamos al fútbol y vamos a hablar un poquitito de el ambiente en que nos vamos a desarrollar, o qué es básicamente el problema que vamos a resolver con Integration Services de una manera acelerada. Ok. Dentro de Integration Services existen maneras para hacer búsquedas de información. Existen varias. Podemos encontrar información de 2 orígenes de datos, hacer una búsqueda con un lookup y encontrar patrón o encontrar datos relacionados de diferentes tablas que no tienen relación tan estrecha como se tiene en una base de datos transaccional. Encontré una situación o un caso que me pareció muy interesante compartirles, donde Integration Services es bastante, no es tan eficiente como nosotros quisiéramos, por decirlo en forma positiva. Entonces me di a la tarea de resolver dicha situación y exponerla a ustedes. El caso está en las generaciones. Nosotros estamos clasificados, o hay una tendencia del ser humano que según los rangos de años que vamos naciendo, vamos teniendo un cierto contacto con el mundo, y este nos va diciendo cómo nosotros nos vamos a comportar y cómo vamos a interactuar con el mundo. Eso se llama las divisiones generacionales. Existen 5 divisiones generacionales. Un momento que se me quedó aquí el mouse pegado. Ok.
Existen 5 divisiones generacionales. La primera es la que va del 1925 a 1945. A esta generación se le llama la generación del silencio. Esa generación del silencio se basa en que las personas nacidas en esa época tenían básicamente una crianza que era enfocada hacia el silencio de los niños, donde los dueños de la palabra siempre eran los adultos. Entonces pueden notar un patrón de comportamiento en esas personas que siempre son calladas, escuchan lo que los demás dicen y generalmente se acoplan a lo que las personas, ya pueden ser un poquito más mayores que ellos, definen por ese mismo comportamiento aprendido desde la niñez. ¿Okay? Existe la siguiente generación que se llama los baby boom, que es después del 46, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se define que es un baby boomer porque después de la Segunda Guerra hubo un boom de nacimientos en los Estados Unidos. Esta generación tiene en particular, comparte con la generación anterior ciertas características, pero además agrega otras a su, ¿cómo se llama? A su ser, a su personalidad, que es que generan familias numerosas. Posteriormente, viene la generación que conocemos, que muchos pertenecemos a esa generación, que se llama la generación X. La generación X fue una generación que tuvo muchos cambios, vio muchos patrones, vio mucha información. Somos aquella generación que jugábamos con trompos, jugábamos con yoyos, teníamos cantidad de juegos tradicionales, carritos de madera, no sé si alguno tuvo alguna vez, yo tuve uno, un camión por cierto. Había muñecas de trapo, pero además tuvimos un gran cambio en la forma de cómo interactuábamos con el mundo, que fue el nacimiento de los videojuegos. También aparecen, entre otros, un montón de situaciones no tan buenas, aparecen enfermedades, aparece algo que hoy en día damos por sentado, que se llama Internet. Acá el muro de Berlín aparece en TV, apareció y tuvimos una vivencia muy interesante porque vimos nacer el televisor en blanco y negro y además vimos el televisor de colores también, que ahora usted le pregunta a muchos niños y le dicen el tele de blanco y negro y eso qué es, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nos marcan como personas y cómo vemos el mundo y cómo puede una empresa comportarse según la cantidad de personas que puede tener una generación, de diferentes generaciones. Posteriormente, viene la generación Y, que es un derivado o una secuela de la generación X, se le llama generación Y porque es la que continúa la generación X, pero esta generación también recibe el nombre de la generación del milenio, donde se ven sumamente influenciados como por MTV y los animes japoneses. Entonces pueden percibir algún tipo de visión del mundo diferente, donde pueden imaginar diferentes escenarios en el mundo real. Por último, tenemos la generación que sí se me hace mucha gracia, es la generación Z, que es la generación que ha nacido del año 2000 en adelante, donde ellos viven, respiran y transpiran Internet. Muchas de estas generaciones no pueden coincidir que exista un mundo sin Internet, donde ustedes van a la playa, los ven conectados, los ven conectados a las redes sociales, los ven haciendo posts, los ven comunicándose con los amigos, incluso son de ese tipo de personas que están en un café y están conectados constantemente a Internet. Para ellos no existe el mundo sin Internet y es otra forma en cómo una empresa también se va a ir viendo afectada en años posteriores. ¿Okay? Son de esas personas que van a consumir muchísimo lo que es la nube cuando sean profesionales. ¿Okay? Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué tener todo esto en cuenta? ¿De qué nos sirve? ¿Qué nos ayuda? Bien, conocer cómo se compone una empresa en su ser, en sus grupos de personas, es importante, dado que les va a decir cómo es la personalidad de esa empresa. ¿Por qué una empresa se mueve más rápido a la tecnología o por qué una empresa tarda más en llegar a determinada tecnología?
¿Por qué hay empresas que sale una versión de un producto y el día de mañana lo tienen aunque sea la versión beta? ¿Por qué? Porque son empresas que probablemente tienen personas que son de generaciones que han vivido mucho con la tecnología, para ser específicos de la generación Y o la generación Z, donde ellos cualquier cambio tecnológico lo adoptan sin que haya caído del piso, como decimos, la dejan picando en el área y la agarran inmediatamente y la adoptan con mucha facilidad. ¿Qué pasa cuando hay empresas que tienen mucha generación o tienen mucha población de una generación anterior a esa? Por ejemplo, de la generación X. A pesar de que la generación X tuvo y vivió cambios, a veces como mal reservada, son de las personas que le gustan, ok, veamos a ver cómo se comporta el producto, investiguemos un poco, a ver qué problemas da, o esperémonos a la siguiente versión para que esta versión que están tirando madure. Entonces, eso va a ir definiendo cómo se comportan los diferentes grupos, no solamente en TI, sino qué aceptación podría tener dentro de una empresa implementar un ERP cada 3 o 4 años, como lo hace ahorita Microsoft, que lo está haciendo cada 2 años, que implementa un SQL Server. Entonces, ¿qué puede suceder? Que implementan un ERP, a los 2 años lo cambian, y si la personalidad de la empresa es de una generación muy altamente poblada con generaciones anteriores, pues va a costarles el cambio, van a ver que siempre tienen un pero, van a decir, ¿por qué hacemos esto si lo acabamos de cambiar? Entonces, todo eso va a influir mucho en la información que podríamos ver dentro de los cubos de información y nos puede ayudar a tomar decisiones más acertadas en base a cómo trabaja nuestra empresa. ¿Cuál es un tema que hay que pensar en cuestión de implementar esta tecnología? Bueno, el asunto es que va a requerirles un poquitito más de esfuerzo, no en implementarlo en sí el proceso, sino que la cultura debe cambiar. La cultura de cómo se hace el análisis de esa empresa debe cambiar, dado que no es lo mismo hacer, por decir alguna fiesta de fin de año para adolescentes o para adultos recién salidos de la adolescencia, que para hacer una fiesta para personas un poco mayores, ya de 40, 50, 60 años. ¿Okay? Los gustos van a ir variando mucho y así como podría ser algo tan sencillo como preparar una fiesta, podría ser algo tan complejo como decir qué tipo de personal yo debo tener en diferentes áreas de negocios donde yo requiero una mayor agilidad dentro del mercadeo, dentro de las ventas, dentro de, qué sé yo, la parte operativa, la parte de customer service. Todas esas áreas van a definir o van a ayudarles a tomar una mejor decisión a la hora de implementar dichas tareas. Pues bien, vamos a ver un poquitito los mismos datos que vimos en principio, cómo se tabulan dentro de Integration Services. Es una tablita, tenemos las diferentes generaciones, tenemos su periodo inicial y su periodo o su año final, donde vemos que simplemente tenemos el año de inicio y el año final para cada uno de ellos. ¿Qué sucede con esta información? Bueno, con esta información nosotros vamos a tener que decidir qué hacer. ¿Cómo vamos a hacer de que esa información nos vaya a llegar al cubo y nos vaya a brindar la mejor de las opciones? Y como expertos en TI, siempre queremos hacer un balance entre entre las herramientas que tenemos a disposición. Y en este caso, Integration Services y SQL Server. Esa es la realidad, eso es lo que intentamos. Sin embargo, a veces nos cuesta definir si vamos a hacer el proceso por una herramienta o la vamos a hacer por otra herramienta. Por diferentes razones, que por tiempo, que porque no conocemos bien la tecnología, pero ¿qué termina sucediendo? Generalmente el proceso termina algo como esto. Muchas veces optamos por hacer procesos simplemente porque el tiempo es apremiante, el tiempo no perdona y nos va a decir, necesitamos terminar eso para hace una semana y hágalo por donde primero salga, ya sea por Integration Services si es que conocen mucho Integration o hágalo por SQL Server si es que conocen mucho de SQL Server. Entonces, este proceso generalmente acaba por un bajo performance dentro de la corrida de los paquetes que al final se traduce
en problemas nuevamente para TI porque el proceso se vuelve tan lento que a veces llegamos a tener muchísimos problemas con el mismo proceso que corrimos para hacer en un principio. Pues bien, ¿cómo debemos inclinar nosotros la balanza? ¿O qué es lo que debemos pensar a la hora de que estamos trabajando con ambas tecnologías? ¿Cómo hacemos para balancear? En primer lugar, ¿qué tiene bueno SQL Server? Es relativamente fácil generar código o programar código dentro de SQL Server. Y el que me diga que es sumamente fácil, que tiene aquí trabajito en Costa Rica, lo estamos esperando. Porque generar código dentro de Transact es bastante sencillo. Lo complicado a veces es tomar o utilizar la mejor función que se adapte al entorno o al problema que estamos tratando de solucionar. Me suele pasar que cuando tenemos que resolver un problema en este proyecto, tenemos 4 o 5 opciones de código dentro de Transact para generar un mismo o para generar una sola solución al mismo problema. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que analizar, valorar y volverse cada vez que estamos desarrollando a ver cuál de todas las opciones es lo que mejor se nos adapta. Pero por otro lado, ¿qué es lo que tiene de grandioso Integration Services? Integration Services tiene la facilidad que está enfocado hacia el ser humano, a cómo piensa el ser humano. ¿Por qué? Porque todos los problemas los va a resolver a través de tareitas y conexiones que las va a ir resolviendo secuencial o paralelo, depende cómo lo hayan ido desarrollando, pero lo van a tener de forma visual. O sea, cuando el ser humano trabaja visualmente, dice mi jefe por ahí, si lo puedo dibujar, lo puedo crear. Entonces, es lo mismo que pasa dentro de Integration Services. Ustedes dibujan o ponen tareitas, las van interconectando y van haciendo procesos secuenciales en algunas ocasiones y otras en paralelos, o de ambos casos, una mix, donde ustedes van resolviendo paulatinamente un problema muy grande que lo descomponen en pedacitos. ¿Ok? Otra de las ventajas que tiene Integration Services es que él va a trabajar los procesos, a diferencia de como lo hace SQL Server, va a trabajar por bloques de datos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando Integration Services hace una conexión contra una base de datos, él no extrae toda la data y después procesa toda la data, sino que Integration Services se conecta a una base de datos y le empieza a extraer rangos de información o bloques de set de datos para irlos metiendo en un hilo, ir procesando, ir extrayendo más información, meterlo en otro bloque y leer más información, y eso nos puede dar al traste de que podemos mantener muchísima información en diferentes estados. ¿Okay? Uno podría tener 60.000 bloques o 60.000 registros corriendo diferentes procesos y diferentes operaciones. Es una de las grandes ventajas que tiene Integration Services. ¿Okay? Bien. Por otro lado, tenemos algunas warnings o algunos puntos que tenemos que estar siempre alertas y atentos con respecto a ambas tecnologías. Una de ellas es la dificultad del mantenimiento de una consulta de Transact. No sé si alguna vez a alguien le ha tocado, como me ha tocado en ocasiones, agarrar un procedimiento almacenado de 1500 líneas y darle mantenimiento. Compañeros, eso es una cosa de llorar. Uno dice, ¿y por dónde empiezo acá? Y empezar a entender cómo otro programador solucionó un problema. Y en ocasiones todavía se le suma el problema que uno no sabe exactamente qué información tenía ese programador para resolver ese problema. Y no sabe si uno tampoco tiene toda la información para resolver el problema con las reglas del negocio que de verdad se requieren. ¿Ok? Otro problema que presenta, realmente no es un problema, es un inconveniente, es la integridad o la integración que puede tener limitado SQL Server contra otros orígenes de datos. Por ejemplo,
Si bien es cierto, podemos conectar SQL Server contra múltiples bases de datos, existen ocasiones donde yo no quiero conectarlo contra una base de datos usual, sino que quiero conectarlo contra un TXT, o quiero conectarlo contra, qué sé yo, una hoja de Excel directamente que es una hoja viva, que están modificando y que yo después la quiero leer y procesarla. Entonces tiene ese tipo de inconvenientes. Otro proceso, otro detalle a tener en cuenta es el alto consumo que tiene SQL Server de I/O, de lectura de disco. Siempre hemos sabido que es lo más doloroso que tiene Integration Services, el disco duro, pero es parte del problema. Okay. Un tema que podemos tener en cuenta con respecto a Integration Services es que se pueden crear a veces, y generalmente caemos en ese error, de que generamos más tareas de las necesarias. A veces descomponemos tanto un problema que empezamos a generar caso contrario. En vez de que nos ayude, Integration Services más bien empieza a hacernos un dolor de cabeza cuando extendemos demasiado el modelo. Pero con la facilidad de que tiene cualquier origen de datos que a ustedes se le puedan ocurrir o cualquier medio electrónico que exista y tiene un driver de conexión, lo puede consumir Integration Services. Un problema que puede ser derivado de la excesiva cantidad de tareas puede ser, o es más bien, la fácil pérdida de rendimiento cuando empezamos a meter tareas de tipo que generan bloqueos. ¿Ok? Cuando tenemos exceso de tareas y están, digamos, no diseñadas con las mejores prácticas, podemos empezar a sentir lentitud dentro de los paquetes. Y lo otro que tenemos es que siempre hay que tener algún tipo de cuidado con respecto a cómo configuramos Integration Services. Como decía mi abuelo, no hay que apretar tanto el zapato porque siempre nos termina chimando. ¿Y qué me refiero con eso? Integration Services le podemos decir muy explícitamente cuánta memoria yo quiero utilizar para ciertas tareas, cuántos hilos puedo correr, cuántas conexiones abiertas puedo tener en un determinado proceso. Entonces, cuando empezamos a jugar mucho con la configuración, a veces tendemos a abusarnos de esas situaciones o esa facilidad, y entonces empieza a suceder que abrimos más de la cuenta de los datos que realmente deberíamos tener en memoria. Entonces empezamos a sentir una caída de rendimiento dentro de los paquetes. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que realmente nos tiene aquí esperando. Las demos. Entonces, vamos a pasarnos para Visual Studio y les voy a explicar un poquitito más o menos el ambiente que tenemos por acá. Este ambiente, para el que lo quiera, posteriormente yo lo voy a pasar a Paz, voy a pasar el ejemplito y para que lo puedan bajar y lo puedan tener con la base de datos, para que lo puedan ejecutar y ver algunos patrones. Ok, vamos a hablar de 4 patrones diferentes de desarrollo, para que vean las diferencias que se pueden obtener. El primer data flow, lo único que está haciendo es que vamos a hacer es fijar la expectativa. Vamos a ver cuánto es el tiempo mínimo que nosotros podríamos realizar esa tarea. Esto es un proceso que trato de generar con bastante frecuencia para poder saber cuánto es el tiempo mínimo que yo podría requerir para hacer una tarea. Y en este caso estoy leyendo 155,000 empleados, los estoy depositando en una tabla y ven que el tiempo mínimo o el resultado fueron 2 segundos con 800 décimas. Además, vamos a apuntarlo por aquí. 2 segundos. Vamos a ponerle un comentario para que vayamos viendo las diferencias que se pueden crear. Vamos a ponerle una anotación, 2.815 creo que eran. 812. Ok, ¿qué quiere decir eso? No hay manera posible de que yo obtenga un proceso
que dure menos de 2 segundos, como casi 3 segundos. O sea, ese es mi tiempo récord, o sea, lo que yo más podría minimizar el tiempo de inserción de datos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver el primer patrón. El primer patrón dice que vamos a utilizar un lookup donde vamos a traer los datos que ya habíamos visto en la presentación. Voy a mostrarlos por acá, donde yo leo simplemente la tabla y le digo, tráigame el código de la generación, que es el año en donde inicia, traigo los datos de dónde inician y dónde terminan cada una de las generaciones y lo voy a pegar contra los datos que vienen dentro del flujo. Para Integration Services o para Lookup, lo que voy a necesitar es referenciar por lo menos una columna. Un dato importante que se me pasó, y es decirles, es que acá en este modelo estoy utilizando un partial caché. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que voy a tener la posibilidad de tener información en memoria y que va a ir siendo descartada por el mismo proceso. Él lo va a mantener cierta cantidad de información en el caché. Si piensa que no le sirve, simplemente la descarta. Y cuando la vuelva a necesitar, la vuelve a leer. ¿Ok? Cuando hacemos cualquiera de los dos patrones, el partial caché o el no caché, él me va a permitir, en la opción de avanzadas, hacer un cambio de la consulta. Entonces vean que es acá, donde yo le digo, en la parte del where, donde yo le indico que yo quiero que el valor que se ha generado, o sea, que lo estoy tomando del año de nacimiento de cada una de las personas, lo quiero validar que se encuentre dentro de este rango de fechas. Entonces, seteo el parámetro y le digo que el birth date, que en realidad es el año, sobre ahí con el nombre, lo que quiero decirle que se encuentran dentro de esas fechas para determinar cuál es el grupo al cual el grupo generacional pertenecen cada uno de los individuos. Entonces voy a correr el segundo ejemplo y vamos a ver cómo se degrada con este modelo el rendimiento del paquete. Entonces empieza a leer 9000, vean que ahí está leyendo un primer bloque de 10.000 registros, empieza a hacer la búsqueda, encontró los 9.557 registros, agarró, vean que tenemos dos bloques de información. En este momento estoy teniendo casi 20.000 registros en línea trabajando simultáneamente. ¿Okay? A unos los está buscando, a los otros los está insertando. Entonces, si hacemos un profiler, así cual siempre van a ver que él va a tener consultas y que va a tener inserts. ¿Okay? Entonces, vamos a darle un momento para que termine este proceso, dura un poquitito. No sé si todo por el momento vamos bien. ¿Preguntas por el momento? ¿Ninguna? Ok, supongo que vamos bien. Vamos bien. Ok, muy bien. Entonces, vean que el proceso, siempre cada uno de ellos está generando un hilo donde él va manteniendo o va metiendo en la cola 10.000 registros y 10.000 registros. Lo interesante de esto es que acá en el origen de datos solamente tenemos una consulta que se realiza una vez, la cual empieza a pasarle ese hilo, tiene la capacidad de decir, tome 10.000 registros o los registros que se le hayan configurado al Dataflow, tome estos registros, proceselos y yo me quedo esperando a que la cola se desocupe para poder ir empujando más registros dentro del proceso. Entonces, según cómo vaya siendo tan grande el proceso, vean que la primera tarea ya terminó, ya hizo la lectura completa y quedó funcionando la búsqueda de las generaciones. ¿Ok? Bien, ahí terminó. Vamos a ver cuál fue el resultado catastrófico de esta tarea. Y no es que sea malo, o sea, hay ocasiones donde nos sirve tener partial caché, hay ocasiones donde no nos sirve del todo tener un partial caché. Vean la diferencia entre la primera y la segunda tarea. 1 minuto 37 segundos con 31 milésimas. Vamos a apuntarlo por acá. Para ver, ir viendo las caídas de tiempos. 1 minuto 37 segundos con 31 milésimas. Creo que era así. Correcto. Ese es el primer patrón. No significa que haya durado 1 minuto, ya que tenemos 1 minuto 35 segundos de diferencia entre el primer patrón y el segundo patrón. Esto no significa que esté malo, solo significa que podemos mejorar
nuestro rendimiento dentro del paquete. Vamos a ir a la segunda opción, la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Utilizar un Execute SQL Task. Este es bastante conocido, casi que cualquiera que haya programado alguna vez en Transact lo va a poder implementar de una manera sumamente sencilla. Consta de dos partes, un insert, into, ¿verdad? Le definimos las columnas que vamos a utilizar y hacemos un select donde le hacemos, vamos a ver si lo podemos agrandar por aquello que no se vea muy bien, donde le dejamos al motor se me hizo muy grande, donde le delegamos a SQL Server que haga un join entre las fechas de inicio y fin. SQL Server es especialista en este tipo de código. Él lo hace y lo hace bastante rápido, lo hace sumamente bien. Pero ¿qué pasa? Integration Services tiene dos motores. Si lo hacemos desde acá, nosotros estamos desperdiciando uno de los motores. Aquí tenemos el motor de flujo en puesta en trabajo. ¿Okay? Es el motor que estamos aprovechando. A diferencia de los data flows, el motor del data flow es otro diferente que se especializa en manejo de datos. Entonces aquí él podría ser un poquito torpe, pero vamos a ver cuál sería el resultado. Cuando corremos la tercera el task 3, vamos a ver qué tanto dura. Va a durar más, va a durar menos. Vamos a ver cómo se comporta dicha operación. 1, 2, 3, 4, por ahí casi 4 segundos. Creo. A mis cálculos vamos a ver cómo nos quedó. Y vamos a ver que esta tarea, que es un insert, duró 3 segundos con 844 milisegundos. Entonces vamos a empezar a sentir, vamos a ver que esa opción podría ser buena. A pesar de que desperdiciemos un motor, podría ser buena. 3.844 milisegundos. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede o qué cambios vamos a tener entre estos dos? Con este vamos a tener mucha lectura a disco porque así se lo habíamos indicado en el proceso del partial caché. ¿Ok? Le hemos dicho que utilizara una memoria o temporalmente el caché para mantener algunos datos. ¿Qué pasó con este otro modelo? Ese otro modelo le dijo a SQL Server, necesito que vaya a una tabla, traiga todos los registros. ¿Qué hace SQL Server? Los agarra, los empieza a subir. Cuando los tiene, se los pasa a Integration Services. Él los lee y dice, ok, ¿qué voy a hacer yo con estos datos? Voy a hacer un insert. Y los deja caer sobre la tabla. ¿Ok? Entonces, ven que la diferencia fue prácticamente un segundo de diferencia con el insert original. ¿Ok? Bien, un modelo o un secreto que pueden utilizar en ocasiones es que ahí podemos hacer cargas temporales de datos donde podemos predigerir la información y almacenarlas en un archivito temporal del servidor. Esto es parecido al partial caché, pero es un caché completo. ¿En qué consiste? Primero, que vamos a leer todos los datos de la tabla de generaciones, pero aquí les voy a dar un secreto. El secreto es que vamos a utilizar una tabla o una Common Table Expression para generar o rellenar todos los agujeros que se generaron entre las diferentes épocas. Vean la consulta y vean que lo que devuelve es realmente una serie de datos donde estoy extrayendo el año donde inicia la generación, que es lo que yo puedo posteriormente cuadrar contra los empleados. ¿Por qué? Porque todos los empleados tengo la fecha de nacimiento. Le extraigo la fecha de nacimiento, extraigo el año que está incluido dentro de la generación, dígase el año que se encuentra entre la columna Start Date y la columna End Date. Entonces hago una secuencia de datos consecutiva y posteriormente hago la búsqueda entre esa información. ¿Qué pasa con Integration Services? Que él es sumamente rápido a la hora de leer esa información. ¿Por qué? Porque él agarra todos los datos, los sube a memoria y en realidad aquí lo que va a devolver no son más de
10.000 registros para un total de 10 años. 10.000 registros los maneja el Cache Integration Services con la mano izquierda y 2 dedos amarrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace posteriormente? Devuelve el código de la generación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un truco vacilón. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole a SQL Server que me dé datos donde él es sumamente eficiente con las CTEs y posteriormente le digo a Integration Services, ¿sabe qué? Agarre el resultado de Integration de SQL Server, manténgalo en memoria y haga una búsqueda de información. ¿Ok? ¿Cómo logramos eso? Una vez que tenemos la consulta, la almacenamos en una tarea de transformación que lo único que él hace es llevar esa información de memoria a un archivo. Pero es un archivo algo distinto. ¿Por qué? Porque no es un archivo plano, es un archivo de memoria. Entonces, cuando en la siguiente tarea leemos la información, Integration Services la va a leer como si estuviera leyendo una memoria, a pesar de que está tocando disco. Entonces, el proceso posterior va a decir, lea a los empleados. Acá vamos a decir, lea a los empleados. Ya él trae el año de la generación, a la que pertenece, y le decimos que él va a hacer una búsqueda, pero de el caché. Ven acá la opción, donde la tengo marcada, que dice, en el tipo de conexión le digo, obtenga la información desde el caché. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a lograrse con eso? Con eso, él va a agarrar el archivito completito y dice, ¿me cabe en memoria? Sí, sí me cabe en memoria. Vénganos en tu reino. Entonces lo sube todo y posteriormente vaya a hacer la búsqueda como un silvestre, como normal, donde él dice, el año de nacimiento corresponde al año de la generación. Y vamos a ver con qué eficiencia lo va a realizar. Vamos a cambiar y vamos a decir que ahora queremos realizar la tarea número 4 y vamos a ver cómo nos va con ese resultado. ¿Okay? Ahí empiezan a hacer las validaciones del caso, de la tarea, hace las búsquedas y vean que ni siquiera me dio tiempo de decirles cuántos bloques leyó. Entonces vean que él inmediatamente hizo las búsquedas y logró determinar cuántos registros habían, cuántos coincidían y devolvió el proceso. Vamos a ver qué sorpresa nos trae esa corrida. Vamos a ver si duró más, duró menos. Duró 3 segundos, 312 milésimas. Vamos a apuntarlo. Vamos a decirle que tenemos una nueva anotación que duró 3 segundos, 312 milésimas. Vamos a ordenar para que sea bonito nada más. Entonces, vean cómo diferentes procesos que hacen exactamente lo mismo. Ninguno de los procesos mete columnas, ninguno de los procesos borra información, ninguno de los procesos limpia nada. Simplemente agarran los datos, verifican los datos y los depositan en una nueva tabla. Vean que el valor que hay entre utilizar archivos de memoria y la inserción de datos, básicamente lo que hay es medio segundo de diferencia en la búsqueda. ¿Ok? O sea, buscar a qué generación pertenecía un determinado empleado me costó buscar a qué generación pertenecían 155.000 empleados me costó medio segundo de tiempo en el procesamiento de esos datos. ¿Ok? Es un número interesante, ¿no? Entonces, les comento que este proceso nosotros tenemos en búsquedas de hasta 30 millones de registros y nos da el resultado bastante eficiente, al punto tal que dura alrededor de 45 minutos, 50 minutos, depende de los procesos que estén corriendo, los procesos que estén corriendo en el servidor. Entonces, es un número bastante aceptable para hacer búsquedas bastante grandes de información contra no solamente las generaciones, sino que hay un montón de procesos extra y validaciones y logra procesar 30 millones de registros. Ok, ahora, ese modelo lo que hacía era que agarraban los datos, generaba un dataset nuevo, lo guardaba y posteriormente lo utilizaba. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos decir, ¿sabe qué? Yo no me quiero
meter en tanto trabajo, no quiero tener dos tareas, no quiero hacer tantos hilos, yo quiero simplemente, como dicen los norteamericanos, on the fly, quiero agarrar el proceso y generarlo en caliente y hacer las validaciones. Perfectamente puedo hacer dentro de Lookup, hacer la búsqueda y ven que del mismo modelo, bajo el mismo concepto, le decimos que yo quiero hacer un full caché de la información, pero esta vez le voy a decir que quiero hacerlo con un OLEDB Connection. Eso me va a permitir que en la conexión yo pueda digitar la consulta. Ven que es exactamente la misma que tenía por allá, no sé si la podrán notar, pero por lo menos por la lectura los datos lo pueden ver, que es exactamente lo mismo. Devuelve la generación, devuelve el nombre de la generación, el inicio, el final, y posteriormente hacemos una combinación tan sencilla como decir el año del nacimiento con el año de la generación a la cual estoy tratando de ubicar. Y asimismo, devuelvo un registro del cual recuperé de la base de datos y le digo que quiero llamarlo Generation Code. Posteriormente se va en el inicio, vean que acá no le hice ningún tipo de modificación a la consulta, sino que inmediatamente cuando yo lo uso como full caché, él me deshabilita todas las opciones restantes de Integration Services en la hoja de avanzado, en la pestaña de avanzados. Ok, vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Okay. Vamos a ejecutar esta sentencia y vean que ya hace validaciones. Bueno, primero hice un truncado de la tabla, hice una liberación de la memoria y posteriormente se realiza la validación de todas las cajitas. Perdón. Mejor todavía, cuando cambio la variable le digo que ejecute el ejercicio correcto. Voy a decirle que ahora quiero ejecutar el ejercicio 5 y posteriormente volvemos a ejecutar el proceso. Se hacen la limpieza de las tablas de destino, se hacen las búsquedas, se pasan los procesos y los mismos 32 registros que no hemos encontrado, los siguió pasando por ahí y los 155.000 registros con 52 personas las encontró y las insertó dentro de la tabla. Un punto importante que se me había olvidado mencionarles. Una diferencia muy grande, pero muy grande, entre los data flow y los SQL Task es que para que este sea un poquito más eficiente tenemos que controlar cómo va a ser el insert. ¿Qué quiero decir con eso? Que por default el SQL Task no hace bulk insert. Él hace inserts de los datos, de lo que esté recibiendo. Si él recibe 100.000 registros, él hace un insert de 100.000 registros. Si yo hago un insert de un registro, él hace un insert de un registro. ¿Qué pasa con la tarea de un data flow? Aquí va a suceder un caso muy distinto. Aquí no se va a hacer un solo insert, se van a hacer tantos insert como bloques reciba Integration Services. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, para hacer estos 155.000 registros, hacer un insert, Integration Services ocupó alrededor de 10 o 15, entre 10 y 15 inserts a la base de datos. Pero con la facilidad que esta tarea siempre va a tratar de hacer un bulk insert. Entonces, los bulk insert ya sabemos que son más rápidos a la hora de generar datos en un destino. ¿Ok? Entonces, dado eso, que tiene esa velocidad, vean qué va a pasar con el resultado. Y las apuestas corren. ¿Duró más? ¿Duró menos? 2797. Por supuesto que duró menos. 2.97
7997, ¿cómo era? Tal vez. Tuvo una duración más pequeña, que en esta ocasión me costó, pareciera que menos que la expectativa original. ¿Ok? Entonces, uno dice, aquí parece como que hay gato encerrado. ¿Por qué? Si la lectura original era, sin hacerle ninguna búsqueda, era de 2 segundos con 812 milisegundos, ¿por qué cuando yo le meto en el medio una búsqueda de información duró menos? Entonces, es cuando uno empieza a ver que no siempre todas las situaciones o todas las expectativas se cumplen al 100%. Aquí tenemos un proceso que al estar leyendo, bueno, y por supuesto no es que les estoy haciendo trampa, simplemente aquí en el proceso original yo les estoy borrando el caché, ven que hago el truncate de la tabla, hago el borrado de la tabla y posteriormente hago el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente en esta ocasión duró un poquitito más, duró, ¿qué fueron? Como 12 milésimas más en hacer el insertado. Pero lo importante de rescatar acá, que no es exactamente el número, es cuánto realmente pude yo tener de ganancia. Digamos que en este fue un caso especial donde un proceso duró un poquitito más, pero que el proceso natural, pero la ganancia que tuve, eso me quiere decir, o más bien la ganancia que tuve es que el proceso con una búsqueda o buscando un balance entre Integration Services y SQL Server va a ser casi lo mismo que estuviera leyendo los datos e insertándolos en un destino final. Entonces, ¿qué va a suceder por acá? Desde el lado del hardware, podríamos haber hecho un profiler, buscar algunos indicadores, buscar algunos contadores desde el SQL, desde el Performance Monitor y hacer una comparación y ver qué es lo que hace el motor al final por detrás, cómo se comporta en memoria, cómo se comporta en disco. Entonces me va a permitir valorar o sopesar o inclinar la balanza hacia alguno de los extremos. Esto es un caso muy particular, o más bien todos los casos, cualquier búsqueda que ustedes hagan dentro de un paquete de Integration Services es particular porque no todas las búsquedas son siempre iguales. En ocasiones me puede funcionar un partial caché, sobre todo cuando tengo muchísimos millones de registros, donde tengo que traer la información, compararla con otra información. Entonces, esto se los voy a recomendar siempre que tengan búsquedas sumamente pesadas, donde los registros que voy a cargar en memoria para hacer el lookup sean grandes. Y estoy hablando de grandes de 50.000 o 100.000 registros para arriba, porque entonces en ese caso es mejor tocar múltiples veces la base de datos destino para buscar los datos que cargar en memoria una exageración de datos. Ahora, si es un solo registro, pues podemos pasar los 100.000 registros. Va a depender mucho en el ancho de los datos que estemos buscando. ¿Cuándo vamos a utilizar un SQL Task? Cuando en realidad la cantidad de datos que tenemos no es tan sucia, es muy plana o que realmente no necesita mucho esfuerzo de limpieza y no son tantos registros. Cuando podemos decir que tenemos menos de 50.000 registros, es más fácil a veces crear el SQL Task porque administrativamente hablando es muy poco lo que tenemos que hacerle a ese tipo de tarea. ¿Cuándo vamos a utilizar un modelo de caché de Integration Services? Hay dos casos. El primero, que es uno de los que más me costó detectar, fue cuando tengo que hacer lecturas múltiples veces a una misma tabla. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con inventarios, nosotros compramos productos, pero esos productos pueden interpretarse o leerse de múltiples maneras, sobre todo en el caso específico de inventarios de explosión de recetas. ¿Por qué? Porque el proveedor te trae un saco de arroz, ese saco de arroz dentro de la bodega, nosotros contamos bolsas de arroz que trae ese saco, o cuando vienen paquetitos,
Pero en la receta nosotros no hacemos la utilización de una bolsa de arroz, nosotros hacemos una medida del arroz. Entonces, bajo esa situación vamos a ver que tenemos 3 unidades de medida: el saco, la bolsa y los gramos. Entonces, esa búsqueda múltiple de validación de que la unidad exista, Integration Services a veces, como decimos por acá, se marea con ese proceso y le cuesta. Entonces, ¿por qué? Porque la búsqueda, el lookup, puede llegar a bloquear, podemos bloquear la tabla, donde estamos leyendo de un origen y estamos leyendo otra vez para devolverlo otra vez de memoria, entonces él se vuelve loco y no logra procesarlo de la manera eficiente. Entonces, un método es agarrar la tabla previo a la lectura, echarla en un archivo de memoria, posteriormente en una de las lecturas lo leemos de un lugar, en la otra de otro, y sucesivamente si tenemos más de dos, y eso hace que el proceso también se dispare en la velocidad de procesamiento, a pesar de que creamos más tareas, pero hace que baje muchísimo el rendimiento. Créanme que es muchísimo. ¿Okay? Y el tercer modelo es un modelo bastante usual o bastante utilizado, es un patrón que yo uso muchísimo de búsqueda de complementar información, porque Integration Service es especialista en hacer comparaciones de uno a uno. Cuando yo tengo un registro que tengo que comparar con muchos registros, Integration Service es súper rápido a la hora de compararlos. Pero cuando tengo que buscar un registro entre una columna y otra columna, Integration Service realmente, y hay que decirlo con el nombre correcto, es bastante malito para hacer ese proceso. Entonces es donde se nos sientan los paquetes. Ahora, ya como última recomendación, antes de entrar al bloque de preguntas, es ténganle mucho cuidado a las búsquedas de los lookups con el modelo de full caché. Porque si levantamos muchísimos registros o muy pesados o muy anchas las tablas, eso va a hacer de que se les sienta el servidor, y les digo que se les siente, que es que se les sienta y que casi que es de botonazo volverlo a recuperar. Porque Integration Service empieza a consumir y aparte de eso empieza a competir por recursos con SQL Server. Entonces, como estamos leyendo orígenes de datos de SQL Server y estamos dejando en SQL Server, ¿qué pasa? Empiezan a pelearse por los recursos. Uno dice, yo necesito memoria para hacer la búsqueda que usted me está pidiendo, y el otro le dice, no, yo necesito recursos para darle los datos que usted necesita buscar. Entonces empiezan a competir y se empieza una pelea mortal y empiezan a consumir datos si no tienen bien limitado SQL Server en el uso de memoria, y Integration Services termina por matar la memoria del servidor si no tienen ese cuidado por ahí. ¿Okay? Entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Tenemos preguntas? No sé si tenemos alguna preguntilla por ahí. De momento no hay, no sé si los participantes tienen alguna que no hayan escrito. O todo estuvo muy claro, o todo estuvo muy confuso. Me inclino por la primera. Ok, entonces, como último slide, siempre hay que valorar cuál de los modelos, para determinar cuál de los 4 modelos les va a funcionar mejor, tienen que verlo desde 3 perspectivas diferentes. De una que es disco, que siempre va a ser la más dolorosa, que es la que utiliza en general SQL Server, donde él trata de subir a memoria, pero tiene una limitante, y posteriormente hacer paginación. La segunda, que es memoria, que va a depender de las capacidades que tenga cada empresa o que esté dispuesta cada empresa en invertir. Yo podría meterle, o quisiéramos todos tener un servidor con teras de memoria, pero no siempre es posible. Entonces hay que evaluarlo. Y la tercera opción o el tercer movimiento es el CPU. ¿Qué tanto CPU vamos a requerir o qué tanto CPU me está consumiendo el Transact o el Integration Services según los joins o cómo esté moviendo o interfazando la información entre uno y otro? Para lo mismo, para Integration Service, lo mejor siempre es buscar opciones. A veces el tiempo, como lo puse en una slide por ahí, es apremiante y no nos deja hacer pruebas de cómo funcionaría bajo un modelo o a veces bajo otro modelo. Eso va a ir siendo mucho perfil de conforme ustedes vayan utilizando la herramienta y van a ir descubriendo cuál patrón se ajusta más a cada una de las empresas o los proyectos que ustedes estén
desarrollando. Listo. Ricardo, tenemos dos preguntas. José Lazón pregunta, perdón, sí, hola, ¿podrías repetir en qué escenarios usamos partial caché? Partial caché, ok. El partial caché, recuerden que es el proceso por el cual Integration Services lee un grupo de datos del origen, de donde estén, los trae a memoria y los compara con el flujo que está viniendo o con el cual le está recibiendo el lookup. Una vez que se hace esa comparación, Integration Services lo que dice es, ok, yo creo que estos datos se van a necesitar en el siguiente bloque de datos que viene. Entonces se deja algunos y descarta el resto. ¿Cuáles va a tratar de descartar? Los que menos se utilizaron, los que menos coincidencias dieron. Una vez que se haga el siguiente proceso, él dice, ok, recibí otros 10.000 registros, encontré este patrón, algunos que ya habían quedado anteriormente se van descartando, otros van. Entonces, básicamente, ¿cuándo utilizo el partial caché? Cuando mi tabla que yo extraigo en el lookup tiene muchísimos registros, muchísimos me refiero a cientos de miles, donde le digo, ¿sabe qué? Es más barato hacer consultas a la base de datos que traerme 500.000 registros y tenerlos en memoria. Que primero puede ser que la memoria no le dé. Segundo, que la cantidad de columnas que estoy trayendo es excesiva, que es un tip que se me olvidó decirles. En los lookups traten siempre de traerse las columnas exclusivamente necesarias. Una vez que ustedes determinan si es que están leyendo muchos registros del origen para comparar, pueden ver si deben cambiar a partial caché para que se acelere el proceso. Es vacilón porque podemos pensar que estar yendo más a la base de datos podría ser de que nos esté alentizando el proceso, como sucedió dentro del ejemplo que les mostré. Vean que él solamente leía 5 registros y duró 2 minutos. ¿Qué pasa cuando yo en vez de leer 5 registros tengo medio millón de registros que leer? Si lo tenemos bien indexado en la tabla, él va a saber dónde ir puntualmente para traer el registro. ¿Por qué? Porque lo que él recibe va y lo busca en la base de datos. Y como está indexada, lo recupera más fácil que si lo tuviera una gran cantidad de información en la memoria. ¿Te queda más claro de esa manera? José, por favor, confirmarnos la respuesta. También tenemos otra, bueno, José Lazón también, pregunta que si es norma que aparezca un warning de datos duplicados cuando usamos el lookup en modo full caché. Que si es, perdón. Norma puso, Que si es normal que aparezca un warning de datos. Los warnings siempre sí. Los warnings siempre van a aparecer porque Integration Services, aparte, cuando hace las validaciones, él dice, ok, dentro del flujo de datos, ¿qué columnas yo no estoy utilizando? Él se los muestra como información para que de alguna manera ustedes puedan optar por descartar registros o columnas que ya no se requieren. A veces sí, a veces no. Es buena práctica quitarlas. Cuando se va a generar un nuevo hilo para descartar columnas, suele pasar que, bueno, la tarea que hace eso es la tarea de ordenados o la tarea de unions all. Entonces, si van a meter un union all para quitar columnas, resulta ser de que eso es más caro que dejar que la columna se quede en memoria. Entonces, tienen que tener un poquitito de cuidado en eso. Lo que sí pueden hacer es que, por regla general, utilicen, cuando hacen un join de información, quiten las columnas que realmente no se necesitan en el proceso siguiente. Entonces, eso les va a liberar las memorias, pero sí es normal que él ponga warnings por todo y por nada. Como eso, él simplemente son informaciones donde dice, ¿sabes qué? Esto ya no lo ocupas, no lo lleves a la playa a pasear contigo. José, ¿nos confirmas por favor si te quedó clara la respuesta? Tenemos a Luis Morillo que pregunta, en conclusión, ¿cuál recomiendas para el diseño de un ERP empaquetado? Bueno, como les dije, hay que ver la situación, pero generalmente yo me inclinaría por los lookups con full caché. Como les digo, 20.000, 30.000, 50.000 registros en memoria de la llave y el hash, que es lo que usualmente utilizo, que eso es otra charla que tengo por ahí, se llama patrones de búsquedas avanzadas.
que es donde solamente se busca la llave natural o la llave primaria y se compara con un valor del registro completo, no columna por columna, sino que hacemos una llave del contenido de todas las columnas y comparamos la llave y eso hace que el proceso se acelere un montón. Entonces me inclinaría muchísimo por los lookups. De hecho, casi que no uso otro modelo que no sea full caché. Lo uso poco, pero lo uso cuando realmente requiere hacer ese cambio. Por ejemplo, tenía un cliente donde ese cliente tenía 80 millones de clientes alrededor del mundo y esos 80 millones de clientes generaban, creo que eran 35 millones de transacciones cada 6 horas. Entonces, cuando hacías la comparación para buscar qué facturas, qué movimiento, qué operación hizo para hacer un proyecto de data mining, eso ayudó enormemente. El proceso pasó de tardar 2 horas y media a tardar 45 minutos. Entonces, sí se sintió la diferencia. También tenemos otra pregunta de Luis Morillo, que pregunta, suponiendo que la estructura de nuestro servidor cuente con excelentes prestaciones, ¿cuál sería la mejor decisión para la distribución de un ERP empaquetado? Para la distribución de un ERP empaquetado, es que no entendí muy bien esa pregunta. ¿A qué le llama distribución del ERP? Luis Murillo, tal vez si nos puedes ampliar un poco más la pregunta. Supongo que debe tener los datos replicados. O no sé si era eso lo que se refería. Un momento a ver si don Luis nos puede ampliar la pregunta. Dice, me refiero a un sistema el cual se venderá empaquetado. De un sistema que ya... supongo que será un software que está cerrado y que no tienen acceso a la aplicación como tal y quieren distribuir los datos y leerlos y montarlos en un cubo o en otra base de datos. Dice, ¿cómo sería un Cotaplus o con Pack? Que son ejemplos, me imagino, de paquetes, de sistemas empaquetados. Cotaplus, ajá. Ah, ok, es que él va a vender, o sea, vas a vender un paquete, un software o un ETL que vas a utilizar. Ok, si te estoy entendiendo bien la pregunta, el software está empaquetado, el asunto con... Okay. El asunto con Integration Service es que no es muy discreto a la hora de los paquetes. Una vez que nosotros hacemos deploy de los paquetes al servidor, perfectamente podemos bajar el paquete del servidor. Si tenemos el acceso para conectarnos, si tenemos acceso al catálogo de Integration Services, vamos a poder bajar los paquetes. Entonces, ahí lo que va a suceder es que vas a necesitar o vas a requerir un esfuerzo extra para poder asegurar dichos paquetes. Tengo un cliente en donde estamos haciendo justamente eso, pero es un proyecto sumamente nuevo. Entonces apenas estamos en pruebas de cómo poder hacerlo. Una manera muy sencilla, si lo quieres hacer de forma rápida, es crear una instancia de SQL Server y solamente vos tener el usuario que se conecta. Sin embargo, eso no es garantía de absolutamente nada, porque aunque no tengas el usuario, ya hemos hecho procesos y está bastante documentado, donde se puede violentar prácticamente la seguridad de SQL Server y decirle yo soy administrador de ahora en adelante y soy todopoderoso y poder conectarse a cualquier instancia. Entonces, el proceso sería que dentro del software hagas los paquetes, los incluyes dentro del instalador y que le haces deploy a los paquetes donde ya tienes un paquete master que maneja el resto de paquetitos para que se ejecuten en un orden correcto. Creo que esa era la pregunta. Luis Morillo, por favor, nos confirmas si está todo bien. Aclaro tu pregunta. Ya no tenemos más preguntas. Ya nos confirmó Luis que sí. Muchas gracias. Okay. Ya creo que sí, ya no tenemos más preguntas. Vamos a pasar a el siguiente slide, tal vez para invitar a los
participantes a la siguiente charla, A la siguiente a la sesión. siguiente sesión. Lo que pasa es que no quiere pasar. Ya, listo, Que ya pasó. son capacidad de Power BI por André Garzón. Y sin más por el momento, nos despedimos y sin antes no recordarles que por favor llenen evaluación al terminar la sesión. Muchas gracias. Para la viejita, ¿la puedo llenar yo también, sí? Y muchas gracias. ¿O no me va a salir? Y muchas gracias, Ricardo. Creo que no. Sí, está bien. Bueno, perdimos. Pero mucha suerte a todos los participantes. Gracias por acompañarnos. Espero de haberles ayudado. Por ahí les dejo mi correo. Yo con todo gusto, lo que pueda ayudarles es restrada@solidq.com. Somos una empresa que nos dedicamos a nivel mundial a hacer inteligencia de negocios y a dar mentoría. Con todo gusto en lo que les pueda colaborar. Y si no, me lo preguntan por la página de Facebook, se habla de SQL, donde también suelo contestar algunas dudas e inquietudes de quien lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.